Hoy te vamos a explicar muchos detalles de cómo hacer una estructura metálica para 2 pisos y una terraza encima. Justo esta misma altura de la terraza que vemos acá arriba, esa de madera, aparte de acá adelante es que va a ir también otra terraza. En el piso anterior es un dormitorio y en el primer piso es una cochera, ¿ok? Y ahora estamos haciendo la estructura metálica para que resista todo el peso, todos los sismos, ¿no? Exactamente, ahora estamos instalando esta columna. Las 3 columnas anteriores ya lo hemos instalado, nos falta instalar la columna de acá. Has colocado esa platina porque al costado son vigas de 6 por 2, ¿no? 2 pulgadas de ancho, entonces igual no iba a sentar la columna sobre algo sólido en todo lo ancho de la columna, que es de 4 por 4 pulgadas. Ya está escuadrado, ya está nivelado ahí. Siempre tiene que estar bien nivelado, bien con nivel láser o bien con nivel de mano. Y pues vamos a darle. Lo que ahorita estamos haciendo básicamente es apuntalando las 4 esquinas y luego ya se termina de hacer el cordón completo. Solamente se apuntala porque ya cuando luego se coloca las vigas, entonces al momento de colocar las vigas normalmente te sabe jalar. Es una fracción de milímetro, pero te puede jalar por un lado o por el otro lado. Es por eso que se termina todo el cordón de soldadura cuando se termina de soldar arriba las vigas, y ahí es donde ya se nivela totalmente, se escuadra y se termina de hacer todo el cordón de soldadura. Por el momento solamente está apuntalado en las esquinas, 4 puntos, ¿no? Los 4 puntos. ¿Qué soldadura estás usando? Nazca Plus 6011 es la soldadura que se está usando acá. Estamos combinando los tubos de acero LAC, los tubos negros o los tubos dulces, y con los tubos de acero galvanizado, ¿no? Ya está, entonces ya tenemos esta columna. El OSB o fenólico es lo que vamos ahorita a comenzar a hacer la instalación, porque hoy les vamos a estar explicando. Vamos básicamente a terminar la estructura metálica, luego vamos a colocar el entrepiso, luego vamos a hacer los detalles también de la instalación del Sika Grout, ¿ok? El Sika Grout o el grouting, el autonivelante. Bien, te vamos a explicar un poquito más sobre la instalación de la base para el piso, en los entrepisos. Y le podemos colocar 2 tipos de materiales normalmente. Uno es la placa de OSB y 2 es los tableros estructurales fenólicos. Igual en todo esto hay varias marcas, tanto en los tableros fenólicos como en los OSB. Hay de varias calidades. Ahí están los OSB chinos, están los OSB brasileños, están los OSB certificados. Hay de varias calidades, ¿no? Entonces va a depender mucho al requerimiento del proyecto y al presupuesto. Básicamente la placa de OSB, su función es para que soporte el peso y para que se pueda caminar encima, y no se puede enchapar directamente encima del OSB o del tablero fenólico. No agarra la cerámica, el porcelanato o el pegamento. Normalmente es flexible, justamente su nombre es flexible. Hace la fijación del piso con un pegamento blanco flexible, ¿no? Para que no se raje. Falta esa esquinita, con cuidado nomás. Exactamente, claro, porque justamente la columna es de 4x4 y se ha hecho ese corte en el fenólico o en el OSB para que justo encaje ahí ese lado y para que dé la vuelta, ¿no? Para que le dé la forma. Ese mismo procedimiento que hemos hecho acá se va a hacer en la columna de allá. Ahora, les decía, hay que, de preferencia, es muy importante utilizar la radial, esta maquinita de acá. Sí, una máquina radial. No es recomendable cortar los OSB o las maderas con las amoladoras porque es muy peligroso. La amoladora siempre se puede trancar en la madera y puede causar un accidente. Es por eso que hay que utilizar la radial. Una radial chiquita, no está muy caro, para prevenir accidentes. Y hay que estar siempre con los CPP, bueno, botas punta de acero, casco, guantes, y si es trabajo en altura, pues hay que estar con los arneses. Es muy importante, es muy importante. Aunque nosotros acá paramos luchando con los chicos para que se pongan todos los CPP porque incomoda, eso es cierto, incomoda, pero pues es necesario, hay que utilizar todos los CPP. Hagan sus preguntas por ahí, amigos, hagan sus consultas. Ok, entonces vamos a seguir explicando. Una vez que hemos cortado el OSB o el tablero fenólico a medida para el entrepiso, lo que vamos a hacer es atornillar. Les decía, tenemos que atornillar. En este caso nosotros estamos colocando los tornillos. Son los tornillos de 2 pulgadas, punta broca, cincados. ¿Por qué punta broca? Porque tienen que ingresar debajo de la estructura metálica. ¿Ve? Porque debajo están los tubos de 2 pulgadas por 2 pulgadas, 2 milímetros de espesor. Cada 16 pulgadas o 40.7 centímetros es la distancia ideal como máximo. No le puedes colocar más de 16 pulgadas porque si no, cuando caminas se te va a hundir, se va a sentir el balanceo.
Le puedes colocar cada 30, cada 35 centímetros, o sea, menos de 40.7 centímetros, pero más de 16 pulgadas no es recomendable. Eso es para la base del fenólico USB. Y el espesor mínimo 18 milímetros de espesor. Puedes colocarle doble tablero fenólico, porque más de 18 es difícil de conseguir. Puedes colocarle doble tablero fenólico o doble USB, pero menos de 18 no, porque igual cuando caminas encima se va a hundir, o cuando enchapes se va a rajar la cerámica o la mayólica, porque va a ser muy flexible. Y encima del fenólico o USB tiene que ir ya la placa de fibrocemento. Placa de fibrocemento de 6, de 8 o de 10 milímetros. 6, 10, 8 milímetros de preferencia. Esa placa de fibrocemento en realidad no te soporta peso, nada más es como un sustrato o como una base para poder enchapar, para poder colocarle el porcelanato. Eso, de preferencia porcelanato, no cerámica, no piso cerámico, porque como el piso cerámico es arcilla, normalmente se raja, se suele rajar, suele craquelar, o en las uniones, en las fraguas, ahí se raja. Ok, ya, entonces con respecto a esta pregunta que nos están diciendo de que si se debería de colocar un piso de concreto, algunas sugerencias también hay, es que dicen que encima de esta placa de USB o encima de la placa de fibrocemento debería de colocarse un vaciado de concreto o una mezcla de mortero de unos 5 a 6 centímetros, ¿no? Que se le llama un piso rígido, porque si colocamos placa de fibrocemento encima más el porcelanato viene a ser un piso flexible, pero un piso rígido se puede construir haciendo un vaciado de mortero de unos 5 centímetros encima con una malla de temperatura. ¿Cuál es el detalle? Que sí, desde luego se trabaja, y lo hemos trabajado antes también, pero sí, el peso sí aumenta considerablemente, el peso sí aumenta bastante por todo ese vaciado que se hace. Y al aumentar el peso se tiene que aumentar el espesor de las columnas, se tiene que aumentar el espesor de las bases, las zapatas, el espesor de las vigas. Entonces el costo sí se eleva considerablemente. Si hay presupuesto, pues por supuesto que se puede hacer con un vaciado de concreto, pero sí se tiene que aumentar el espesor, se tiene que reforzar la estructura. Bien, estamos terminando de colocar la base para el entrepiso. Les seguimos explicando, les decíamos, ¿por qué no le estamos colocando encima una base de mortero, una base de concreto? Lo que nos estaban preguntando por acá. Justamente es para disminuir el peso, para no tener que aumentar el reforzamiento o el espesor de las columnas y las vigas. Y mucho más si es que es en último pisos, como en azotea. Vamos a poner acá arriba que el propietario quiera construir un piso más o 2 pisos más. Si quiere construir un dúplex, entonces lo que se quiere evitar es aumentar peso a las bases de la casa. Sí, a las columnas, a las zapatas, a la cimentación. Queremos evitar aumentar peso. Es ahí donde ya queremos colocarle todos los materiales lo más livianos posible. Y ahí, al colocarle un USB, un fenólico y una placa de fibrocemento, entonces el peso es mínimo, el peso es mucho menos que un vaciado de concreto. Y ahí es donde también, por ejemplo, que no usamos mucho las losas colaborantes, porque las losas colaborantes en último piso se aumenta, o las placas colaborantes, ¿no? Se aumenta de peso, porque va todo con viguetas, va todo un vaciado y el peso es muchísimo lo que se agrega. Entonces, ahí le estamos explicando la razón por la cual no colocamos placas colaborantes. Por ejemplo, ahora mismo estamos viendo un proyecto que sí vamos a usar placa colaborante, pero es un primer piso, ¿ok? Es un primer piso, entonces está haciendo todas las bases, las zapatas, las vigas, las columnas, todas las bases está haciendo pues resistentes para todo ese peso que se va a aumentar con la placa colaborante. Pero si es últimos pisos, entonces normalmente ahí lo que se quiere evitar es aumentar peso o sobrecargar los cimientos de la casa. Esa es la razón, ¿ok? Y estos tipos de pisos pues son muchísimo más livianos. Entonces atornillamos los tableros fenólicos. Si se corta la transmisión en vivo es porque he caído hasta el primer piso, amigos. Hay que colocarle todos los tornillos necesarios. No hay que olvidarse de colocarle ningún tornillo. Tiene que los tornillos también quedarte al ras y un poquito más adentro, porque si no te va a botar la placa de fibrocemento. Y estamos utilizando, como les decía, los tornillos brocados, cincados de 2 pulgadas, ¿ok? Porque si utilizas el de 1 pulgada no te va a ingresar lo suficiente. Y eso calza justo con el tubo de 2x2 o con la correa de encima.
Luego ya estamos haciendo el trazado. Luego estamos haciendo el trazado para la instalación de las vigas, ¿ok? Así como estas vigas que le hemos colocado acá abajo, vamos a hacer la instalación de las vigas acá arriba también. Y ahora estamos trazando para colocar. A ver, vamos a leer los comentarios. Dice las divisiones de tubo para que esté la plancha, ¿cuánto es? Las correas, estas correas donde asientan la placa, que es de 2 pulgadas por 2 pulgadas, 2 milímetros de espesor. Ahora, si va a haber mucho más peso encima, entonces se tiene que aumentar el espesor. En vez de 2, se tiene que colocar de 3 milímetros de espesor. Pero en la parte de acá arriba, pues no va a haber peso. En la parte de acá arriba va a haber nada más un dormitorio. Un dormitorio que pues va a ir una cama, un ropero y nada más. Es por eso que se está colocando esto, porque no hay demasiado peso. Ahora, si se va a ir demasiado peso, ahí se tienen que colocar ya las correas de más espesor y las vigas también de más espesor. Ok, y las columnas igual de más espesor. Las columnas que estamos utilizando es de 4 pulgadas por 4 pulgadas o 10 centímetros por 10 centímetros. En este caso estamos utilizando 3 milímetros de espesor. Luego te vamos a compartir cómo aplicar el Sika Grout o el grouting en las platinas, en las placas base para las columnas. Ok, porque esta es una columna pequeña, está empatando con la columna de concreto que está debajo, pero es una de las columnas que está soportando mucho peso. Esta columna está soportando todo el peso que viene desde allá, desde ese voladizo, porque no podíamos colocarle justo esta columna que está acá. No podíamos colocarle una columna debajo porque quitaba mucho espacio, iba a estorbar esa columna. Es ahí donde le estamos colocando esta columna en el extremo, acá adelante en la fachada de la casa, de encima de una columna de concreto. Y para eso lo que tenemos que hacer primero es nivelar, limpiar, preparar el área. Luego vamos a encajonar, le vamos a colocar 4 tablitas a los costados y luego le aplicamos el grouting. Y ahí te vamos a explicar en un momento cómo le vamos a aplicar el grouting, que es el Sika Grout 110, que es especialmente para esto. El Sika Grout es un mortero autonivelante. Es un mortero autonivelante para que no te quede ningún espacio vacío, para que no te quede burbujas de aire, para que la columna o la estructura se siente sobre una base totalmente sólida y compacta. Ahí está, Sika Grout 110, que su precio está 108 soles el costal de 30 kilos, es 30 kilos. Es el otro, es que puedes cortar con amoladora, pero con el disco especial para madera, esa que no tiene dientes. Sí, pero si no tiene dientes, no puedo cortar el OSB o el fenólico. La placa de fibrocemento sí se puede cortar con el disco para fibrocemento, ¿no? El que no tiene dientes o que tiene unos pequeños cortes nomás. Pero sí, para cortar la madera tiene que ser dentado. Es muy peligroso con la amoladora, tiene que ser con la radial de todas maneras. Exactamente. Ahora estamos nivelando toda esta área para colocar las vigas principales acá arriba y luego las correas para que salga todo a nivel, ¿no? Y no salga chuecas. Les decía, en esta área va a ir un dormitorio, en la parte de al pie, acá abajo, va a ir una cochera y en la parte de acá arriba va a ir una azotea, una terraza, va a servir como una terraza. Vamos a colocar unos parapetos en todo el perímetro, unas paredes a media altura y va a servir como terraza.